¿Existió realmente un gran imperio olvidado que dominó Eurasia? Cuando pensamos en grandes imperios de la historia, solemos recordar algunos nombres conocidos: Imperio Romano, Imperio Otomano, Imperio Británico, Imperio Mongol. Pero ¿y si muchos de estos imperios fueron en realidad fragmentos de una misma historia mucho más grande? Algunos investigadores de historia alternativa como Anatoly Fomenko proponen una idea provocadora: que durante la Edad Media pudo haber existido un enorme imperio euroasiático, una especie de superestado que abarcaba grandes territorios desde Europa hasta Asia. Un imperio que en algunas crónicas aparece con distintos nombres: la Horda, el Imperio Mongol, o incluso en algunos mapas antiguos se llamaba Tartaria. Según esta interpretación, los pueblos eslavos y turcos no siempre fueron rivales. Durante largos periodos habrían formado parte de una misma estructura imperial, conectada por rutas comerciales, ejércitos y ciudades fortificadas. El centro de ese poder, dicen estas teorías, estaría cerca de las grandes estepas del río Volga, una zona que históricamente fue un puente entre Europa y Asia. Pero como ocurre con muchos imperios, el poder no dura para siempre. Según esta visión alternativa de la historia, ese gran sistema comenzó a fracturarse alrededor del siglo XVII, cuando diferentes regiones empezaron a independizarse y a reorganizarse políticamente. Y aquí aparece un momento clave: la llegada de la dinastía Romanov al poder de Rusia. La historia oficial dice que los Romanov gobernaron Rusia desde el 1613 hasta la Revolución de 1917. Sin embargo, algunos investigadores creen que al principio los Romanov no controlaban todo el territorio ruso, sino solo una parte del país. Con el tiempo y después de varias guerras internas, como la rebelión de Pugachev en el siglo XVIII, la dinastía logró consolidar su poder y comenzar una expansión territorial enorme. Fue entonces cuando Rusia volvió a convertirse en una de las mayores potencias del mundo. Existe incluso un documento famoso atribuido a Pedro el Grande llamado el Testamento de Pedro I, donde supuestamente se describe un ambicioso plan para expandir la influencia rusa por gran parte del planeta. Muchos historiadores dudan de la autenticidad de ese texto, pero el hecho de que circulara en la corte imperial refleja algo importante: la idea de que Rusia tenía un destino imperial. Y aquí aparece una de las ideas más curiosas de esta teoría histórica. Algunos investigadores creen que lo que ocurrió en Rusia durante los últimos siglos podría verse como una especie de péndulo imperial, un ciclo que se repite. Primero aparece un gran imperio, luego ese imperio se fragmenta, después surge otro poder que intenta reconstruir parte de esa antigua influencia. Según esta visión, el proceso habría sido algo así: primero un gran poder medieval euroasiático, luego su fragmentación en el siglo XVII, después la expansión del Imperio ruso, más tarde su colapso con la Revolución de 1917, luego el surgimiento de la Unión Soviética, que volvió a dominar enormes territorios, y finalmente el nuevo colapso en 1991. Como si la historia estuviera respirando. Expansión, contracción, expansión otra vez. Pero hay otro punto interesante. Durante el siglo XX, varios movimientos políticos en Europa comenzaron a hablar nuevamente de grandes imperios continentales. En Alemania, en Italia e incluso en otros países, la idea de un gran bloque euroasiático o imperial sigue apareciendo una y otra vez en la historia. ¿Era una simple coincidencia o son ecos de estructuras políticas mucho más antiguas que hoy apenas recordamos? Las teorías como la de la nueva cronología intentan replantear estas preguntas revisando la cronología tradicional.
sugiriendo que muchos eventos históricos pudieron haber sido fechados incorrectamente o duplicados en los registros históricos. Sin embargo, estas ideas siguen siendo muy debatidas y rechazadas por la mayoría de los historiadores, pero aún así dejan una reflexión interesante. Porque cuando observamos los mapas antiguos, las migraciones de pueblos, las similitudes culturales entre regiones muy lejanas, a veces parece que el pasado no es tan simple como lo que nos contaron. Y tal vez la historia no es tan exactamente como lo dicen los libros. O tal vez muchas veces ha ocurrido. Todavía nos faltan piezas importantes del rompecabezas. El águila de 2 cabezas, el símbolo de un imperio olvidado. Si observamos los escudos de armas de muchos países antiguos, veremos un símbolo que se repite una y otra vez en diferentes regiones del mundo. Un águila, pero no cualquier águila, un águila con 2 cabezas. Este símbolo aparece en lugares muy distintos. Rusia, Bizancio, Europa Central, los Balcanes y en antiguos emblemas del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué tantos imperios diferentes usaban exactamente el mismo símbolo? La historia oficial dice que el águila de 2 cabezas nació en la antigüedad, que cada imperio lo adoptó por separado como símbolo de poder, pero algunos investigadores creen que podría haber otra explicación. Según ciertas teorías históricas alternativas, este símbolo no representaba simplemente poder, sino un imperio que abarcaba 2 mundos, el este y el oeste. Las 2 cabezas del águila mirando en direcciones opuestas simbolizarían la unión de territorios enormes desde Europa hasta Asia. Un solo imperio mirando hacia ambos lados del mundo. Algunos investigadores relacionan este símbolo con lo que llaman el Gran Imperio Euroasiático, que en algunos mapas antiguos aparece como Tartaria o como el Imperio de la Gran Horda. Según esta interpretación, durante los siglos XIV al XVI, el águila de 2 cabezas habría sido el símbolo imperial dominante en gran parte de Eurasia. Y cuando los historiadores modernos encuentran estas águilas en monedas, sellos o monumentos, muchas veces las datan como si fueran mucho más antiguas. Pero aquí aparece otro detalle curioso. El símbolo no aparece solo en Europa. También aparece en lugares que la historia considera civilizaciones muy anteriores. Por ejemplo, algunos relieves de templos egipcios como Karnak muestran aves imperiales con características muy similares. En ciertos casos incluso con cabezas estilizadas que recuerdan serpientes o dragones. Esto resulta extraño, porque el águila bicéfala también aparece en sellos imperiales rusos, como el famoso sello de Iván el Terrible, donde las 2 cabezas miran hacia direcciones opuestas. Este tipo de coincidencias hace que algunos investigadores se pregunten, ¿y si el símbolo no es tan antiguo como dicen, sino parte de una tradición imperial mucho más reciente y extendida? Pero la historia del águila se vuelve aún más interesante después del siglo XVII. Según algunas interpretaciones, cuando ese gran sistema imperial comenzó a fragmentarse, muchos territorios europeos mantuvieron el águila como símbolo de poder. Sin embargo, ocurrió algo curioso. El águila comenzó a perder una cabeza. Muchos escudos europeos pasaron a demostrar un águila de 2 cabezas a un águila con una sola cabeza, como en Alemania, Polonia, Austria en ciertas etapas y varios estados europeos. Según algunos investigadores alternativos, esto podría simbolizar algo más profundo. La separación del oeste respecto al este. Si el águila de 2 cabezas representa un imperio que tenía oriente y occidente, entonces eliminar una de las cabezas podría interpretarse
como el fin de esa unidad, como si cada región reclamara solo una parte del legado imperial. Mientras tanto, algunos estados sí conservaron el símbolo completo. Por ejemplo, Rusia, que mantuvo el águila de 2 cabezas como su emblema imperial. Para algunos historiadores alternativos, esto refleja una idea persistente en la política rusa, la posibilidad de restaurar algún tipo de gran imperio euroasiático. Pero también hay otro elemento interesante en algunos escudos antiguos. En ciertos emblemas medievales europeos, las águilas aparecen con formas que recuerdan turbantes o coronas orientales. Algunos investigadores sugieren que estos símbolos podrían haber evolucionado con el tiempo, transformándose en las coronas imperiales que hoy vemos en los escudos. Si todo esto es correcto, entonces el águila de 2 cabezas podría no ser simplemente un símbolo decorativo. Podría ser la huella de una antigua estructura política mucho más grande que conectaba Europa y Asia. Pero también es posible que todo esto sea simplemente el resultado de símbolos que diferentes imperios adoptaron de forma independiente. ¿Estaremos viendo solo un símbolo o un recuerdo de un imperio que casi nadie recuerda hoy? Por cierto, estos son los selyúcidas que llegaron a Turquía y destronaron al imperio bizantino. Llegaron con estandartes de águilas bicéfalas en fondo azul. Y es que se supone que es un símbolo chamánico, ya que los pueblos turcos tienen un origen chamánico desde los kanatos mongoles. En la India también hay presencia de águilas bicéfalas. El reino misoreano, Moctezuma en sus inicios era representado con águilas bicéfalas. Cualquiera diría que es una locura, ¿no?, del autor. Lo cierto es que el águila bicéfala está presente en el folclore de muchos pueblos aquí en México, en la zona de Guadalajara, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, hasta en Yucatán, en ruinas mayas como esta. Esta es la bandera selyúcida, que vienen del kanato Ogos del Caspio, y los Ogos vienen desde Mongolia, del kanato Gökturk. De ahí el nombre pueblos turcos, Gökturk. De hecho, sospecho que God pueda ser por godos y turk, ya que también su sistema de escritura era curiosamente muy similar a las runas nórdicas. Gökturk será. Vean, estas son piezas de Nayarit, México. Huicholes, Cora. Para ellos tiene un gran significado el águila bicéfala. Está en todas sus artesanías. Y esa no es una adopción cuando fueron colonizados. Eso es un emblema muy antiguo que ellos ya preservan. Por si fuera poco, tenemos a los Haida allá en Canadá, cerca de Vancouver. Curiosamente, este pueblo maneja mucha simbología muy similar a la asiática, a la europea. Se pueden encontrar incluso gorgonas sacando la lengua. Bueno, hay un video dedicado a ellos. Esa pieza de madera fue encontrada también en esa región. Por cierto, coincide con la región que alguna vez algunos mapas por ahí de 1750 vincularon a una Fusang de China. Está totalmente dentro de esa zona. Esta es de una mezquita selyúcida, pero en la zona de Turquía. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar.
No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.